Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo con este estudio del capítulo 25 de este libro, llegamos al año del jubileo. Leamos pues el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Esto continúa en múltiplos de 7. Se contaba 7 años sabáticos, lo que equivalía al transcurso de 49 años. Luego, al año siguiente, o sea, el 50º año, era designado el año de jubileo. El año de jubileo era una continuación del uso del número 7 en la siempre ascendente escala del calendario. Era para ellos la unidad más larga de tiempo, 50 años. Hoy en día operamos en forma similar en los arriendos a largo plazo. Es posible arrendar, por ejemplo, una propiedad por un período de 50 años o de 99 años. Y Dios obró también sobre esa base. Había 2 años de jubileo en cada siglo. Ahora leamos el versículo 9 de Levítico capítulo 25. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este era el punto descollante de toda la estructura sabática de la nación. Era el Shenat HaYobel, el año de jubileo. Por muchas razones, era el período más esperado y más gozado de la economía mosaica. Las palabras Keren HaYobel significan el cuerno de un carnero, y con el tiempo la palabra Yobel llegó a significar trompeta. En la Biblia se traduce unas 21 veces como jubileo, 5 veces como cuerno del carnero y solamente una vez como trompeta. Una vez que Israel se hubiese establecido en la tierra, es difícil ver cómo un toque repentino de una trompeta podría ser escuchado desde Dan hasta Beerseba. Es entonces razonable concluir que en toda la región poblada había un toque simultáneo del cuerno del carnero para anunciar la llegada del año del jubileo. Creemos que, para comenzar, alguien tocaría el cuerno en el tabernáculo o en el templo. Luego habría alguien apostado a cierta distancia, pero suficientemente cerca como para poder oírlo, y luego la nota de la trompeta sería pasada a otro, y así sucesivamente hasta los últimos confines de la tierra. Ahora leamos el versículo 10 de este capítulo 25 de Levítico. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En aquel día se podía hipotecar la tierra, pero en el año de jubileo, aquella tierra volvía al dueño original. Esta era la manera en que Dios protegía la tierra, no permitiendo que saliese de las manos del dueño original. La tierra podía pasar a manos de otra persona por un período de 50 años. Pero en el año de jubileo, la tierra tenía que volver al dueño original o a sus descendientes. Si un hombre se vendía en esclavitud, cuando sonaba esta trompeta, quedaba libre. En ese día, las cadenas y los grillos eran rotos. Y así también somos librados nosotros hoy en día. La palabra griega para trompeta es kerux, y el verbo keruso significa pregonar o anunciar. El año de jubileo se asemeja así a esta edad en que el Evangelio es predicado a los esclavos del pecado y a los cautivos de Satanás. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6, versículos 17, 18 y 23 lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el año de jubileo, todos quedaban libres.
todas las hipotecas eran canceladas. Cuando usted viene a Jesucristo, amigo oyente, la cuestión del pecado se arregla completamente. Cristo ya pagó la pena. Todo está arreglado y usted es libre, verdaderamente libre. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 22, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En cuanto a esto, es interesante notar las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, que se encuentran registradas en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 21, donde leemos, Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Note usted, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso significa pregonarlas y proclamarlas. ¿No es este el año de jubileo? ¿No es este el año para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos? Volviendo ahora al capítulo 25 de Levítico que estamos estudiando, leamos los versículos 11 y 12. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. El año de jubileo siempre ocurría después de un año sabático, un año en que la tierra permanecía sin cultivar. Dios le prometió a Israel proveer todas sus necesidades en forma providencial, pero tenían que obedecer, y entonces si obedecían, Dios proveería. Llegamos ahora a una sección que comprende los versículos 13 hasta el 24, y que explica que toda la propiedad y todos los bienes debían ser devueltos a su dueño original. Esto prevenía que cualquier individuo o grupo llegase a tomar posesión de grandes extensiones de la tierra, mientras que los demás caían en la pobreza. El año de jubileo, pues, servía para preservar una balanza en Israel. Este era el plan de Dios. Dios retenía su derecho de propiedad sobre la tierra e Israel la ocupaba a perpetuidad. Dios prometió su bendición sobre el pueblo de Israel. Prometió bendecir su tierra en forma especial en el 6º año. No debían sembrar de nuevo sino hasta el 8º año, debiendo comer del añejo de la tierra hasta el 9º año, cuando la tierra produjera de nuevo. Dios lo aclara muy bien en el versículo 23 cuando dice, La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Y pasamos ahora a considerar la redención de la propiedad. Leamos los versículos 25 al 28 de Levítico capítulo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Transcurría un tiempo bastante largo entre un año de jubileo y otro, es decir, 50 años. Ahora, si un hombre perdía su propiedad un poco después de un año de jubileo, había la posibilidad de que no estuviera vivo para gozarse de ella la próxima vez que viniera un año de jubileo. Por tanto, Dios hizo otra provisión para poder recobrar la tierra. Si había un pariente rico, le era posible redimir la propiedad si estaba dispuesto a hacerlo, y luego la tierra podría ser restaurada a su dueño original. Esto dependía, claro está, de la buena voluntad del pariente.
Esta ley del pariente redentor es la que veremos en vigencia en el libro de Ruth. También hay aquí leyes en cuanto a la redención de las viviendas y los edificios en estas propiedades. Su depreciación era un factor que se tomaba en consideración. Debemos también notar que había diferentes leyes que se aplicaba a los levitas. Todo esto se manifiesta en los versículos 29 hasta el 34, versículos que no tomaremos el tiempo para leer en esta ocasión. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este capítulo 25 de Levítico. La redención de personas. Leamos los versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el capítulo sigue con detalles en cuanto a la redención de las personas. Un hermano pobre tenía que ser protegido y tratado como siervo asalariado y no como esclavo. Si una persona hubiera perdido no solamente su propiedad, sino que también tuviera que venderse a sí misma como esclavo, podría obtener los servicios de un pariente redentor si hubiera uno que estuviera dispuesto y capacitado para librarle, para no tener que esperar al año de jubileo. Se podía redimir tanto las propiedades como las personas. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos también un pariente redentor. Él es sumamente rico. Sin embargo, por amor de nosotros estuvo dispuesto a hacerse pobre para redimirnos con su preciosa sangre. Ha redimido no solamente nuestras personas, sino que también ya ha pagado el precio de la maldición de esta tierra, la que también será redimida de la maldición que ahora pesa sobre ella, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23, donde dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo oyente, la ley del pariente redentor señala hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor. Y permítame terminar este capítulo 25 de Levítico, amigo oyente, diciendo que Cristo Jesús es mi pariente redentor. ¿Es Él su pariente redentor? Solo usted, amigo oyente, y Dios conocen la respuesta. Y llegamos ahora al capítulo 26 de Levítico. En este capítulo estudiaremos las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Este es un capítulo maravilloso. Es una historia profética que abarca toda su ocupación de aquella tierra hasta la hora presente y da las condiciones futuras sobre las cuales se ocupará la tierra. Esta sección ocupa una relación peculiar en cuanto al resto del libro de Levítico. No hay grandes lecciones ni cuadros espirituales aquí, sino que tenemos más bien la palabra directa de Jehová a la nación de Israel con respecto a su futuro. Es una sección profética en el sentido de que es historia escrita de antemano. Y es una sección que revela la base sobre la cual Israel entró y ocupó la tierra de Canaán. Este es un capítulo de condiciones. La palabra sí, es decir, la palabra condicional sí, ocurre varias veces y tiene que ver con las condiciones impuestas para la ocupación de la tierra. Tenemos también aquí una larga lista de promesas que Dios les daría y haría por ellos. Dios actuaría y reaccionaría según la respuesta de ellos a las condiciones impuestas. Dios les dio la tierra, pero su ocupación estaba determinada por la respuesta de ellos a las condiciones establecidas por Dios. La obediencia, pues, era la condición básica para obtener la bendición de Dios sobre la tierra. Este capítulo no es solamente un calendario de su historia, sino que sirve también como barómetro para medir sus bendiciones. Su habitación en la tierra, la lluvia y las cosechas copiosas, denotaban el favor de Dios, mientras que su ausencia de la tierra, el hambre y la sequía, denotaban el juicio de Dios por su desobediencia. La Biblia establece que hoy en día usted y yo, amigo oyente, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Pero permítame decir que hay algunas condiciones relacionadas con esto. Dios nos ama y quiere mandarnos lluvias de bendición grandes, pero nosotros podemos ser indiferentes y apartarnos de su voluntad. Hay entonces algunas condiciones y nosotros debemos obedecerle y seguir su voluntad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer el capítulo 26 de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el capítulo 26 de este tercer libro de Moisés, mediante una muy corta introducción. Y a vía de repaso, dijimos que en este capítulo estudiaremos las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Dijimos que este capítulo 26 constituye una historia profética que abarca toda la ocupación por parte de Israel de aquella tierra hasta la hora presente y da las condiciones futuras sobre las cuales se ocupará la tierra. Señalamos en particular que no encontraremos en este capítulo lecciones ni cuadros espirituales, sino que tenemos más bien la palabra directa de Jehová a la nación de Israel con respecto a su futuro. Esta es una sección profética en el sentido de que es historia escrita de antemano, y es una sección que revela la base sobre la cual Israel entró y ocupó la tierra de Canaán. Dijimos además que este es un capítulo de condiciones. El sí condicional ocurre varias veces y tiene que ver con las condiciones impuestas para la ocupación de la tierra. Tenemos aquí también una larga lista de promesas de lo que Dios daría y haría por los israelitas. Dios actuaría y reaccionaría según la respuesta de ellos a las condiciones impuestas. Dios les dio la tierra, pero su ocupación estaba determinada por la respuesta de ellos a las condiciones que Dios había establecido. La obediencia, pues, era la condición básica para obtener la bendición de Dios sobre la tierra. Este capítulo 26 de Levítico no es sólo un calendario de su historia, sino que también sirve como un barómetro para medir sus bendiciones. Su habitación en la tierra prometida, la lluvia y las cosechas copiosas, denotaban el favor de Dios, mientras que su ausencia de la tierra, el hambre y la sequía, denotaban el juicio de Dios por su desobediencia. La Biblia establece que hoy en día, amigo oyente, usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero hay algunas condiciones relacionadas con esto. Dios nos ama y quiere mandarnos lluvias de bendición grandes, pero nosotros podemos ser indiferentes y apartarnos de su voluntad. Hay entonces algunas condiciones, y nosotros debemos obedecerle y seguir su voluntad. Veamos entonces, para continuar nuestro estudio hoy, el bosquejo que seguiremos en la consideración de este tema de las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Consideraremos este tema central bajo los siguientes aspectos principales. Primero, el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra, en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, la promesa de bendición, en los versículos 3 hasta el 13. En tercer lugar, la proclamación del juicio, en los versículos 14 al 39. Y en cuarto y último lugar, la predicción basada en la promesa a los patriarcas, en los versículos 40 al 46. Comencemos pues con el primer aspecto, el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra prometida. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 26 de Levítico. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová.
Estos dos versículos resumen la primera parte de los 10 mandamientos que tratan la relación del hombre con Dios. Su obediencia es esencial para que Israel mantenga la residencia en la tierra. Tenían que cumplir estos requisitos si es que iban a ocupar esa tierra. La tierra les era dada, pero su disfrute y su ocupación de esta tierra dependía de su obediencia a Dios. Notamos en primer lugar que les era prohibido hacer ídolo alguno. La palabra hebrea para ídolo literalmente significa nada, es decir que no debían hacer ningún nada. Es algo difícil, amigo oyente, hacer una nada, y sin embargo hay muchas personas que hacen una nada de su relación con Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo, hablando de las viandas sacrificadas a los ídolos, dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, que un ídolo nada es en el mundo. Y eso es lo que es. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios es una nada. Ahora, la palabra dada para escultura significa una imagen tallada de madera. Y la palabra para la imagen de piedra significa ídolos entallados o grabados de piedra. El pueblo, pues, no debía adorar a ninguna imagen, ni aun adorar a Dios delante de una imagen. En segundo lugar, notamos que tenían que guardar los días de reposo. En tercer lugar, tenían que reverenciar el santuario. Esta es una repetición de lo que ya se le había dicho al pueblo en Levítico, capítulo 19, versículo 30. El día de reposo, el santuario y este asunto de adorar a Dios, todos, por así decirlo, vienen en un solo paquete. El carácter de Jehová es la base para la obediencia de estos requerimientos. Yo, Jehová, dice la última parte del versículo 2. Y este es el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra prometida. Veamos ahora la promesa de bendición. Leamos los versículos 3 al 6 de este capítulo 26 de Levítico. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Note usted que este pasaje principia con la palabra sí, lo que denota una condición. Si anduviereis, entonces Dios prometía hacer las cosas que siguen. La ocupación de la tierra prometida por Israel depende de la obediencia de ellos a la voluntad de Dios que les había sido revelada. Dios reconoce su libre albedrío. Esta palabrita sí es pequeña, pero significa mucho. Esta es una gran condición. Si obedecen, entonces Dios les bendecirá. Parece que en la tierra prometida, la primera evidencia de la bendición de Dios resultante de su obediencia fue la lluvia. Encontramos que este principio se repite una vez más en Deuteronomio y en los profetas. El profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 34 de su profecía, versículos 26 y 27 dice, «Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos». La promesa de Dios al pueblo de Israel en este pasaje es la ocupación de la tierra prometida, lluvia, fecundidad y paz. Es interesante que hoy en día aquella pequeña nación no tiene paz. Tiene que ver con este mismo asunto de aquella palabrita sí. Dios ha prometido bendecir a esta nación si cumple ciertas cosas. Los profetas anticipaban el día cuando esta profecía será realizada en Israel. Es un día que todavía está en el futuro. El profeta Amós, en el capítulo 9 de su profecía, versículo 13, dice, «He aquí vienen días, dice Jehová,
en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. También el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Volviendo ahora al capítulo 26 de Levítico que estamos estudiando, leamos los versículos 7 y 8. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La victoria sobre sus enemigos sería parte de la bendición prometida por Dios. Todas estas cosas fueron cumplidas literalmente como usted bien lo sabe. Cuando se volvían hacia Dios, cuando acudían a Dios, Él levantaba a un Samuel, a un David, a una Débora, a un Gedeón o a un Elías. Todos estos fueron levantados porque Dios estaba cumpliendo con su promesa, la promesa de que serían victoriosos sobre sus enemigos como parte de su bendición. En Josué, capítulo 23, versículo 10, leemos, Un varón de vosotros perseguirá a 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 26 de Levítico. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Un aumento de la población en Israel también era parte íntegra de sus promesas de bendición. Hoy en día, el mundo no cree que el aumento de la población pueda ser en manera alguna una bendición. Pero en el caso de Israel, el aumento de población no presentaba ningún problema de escasez de comida, según esta promesa. La comida sería provista por Dios en forma tan amplia que tendrían que quitar la comida vieja para dar lugar a la comida nueva. Leamos ahora el versículo 11 de Levítico capítulo 26. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. No me diga que Dios no odia el pecado. Claro que lo odia, amigo oyente, y no lo tolera en la vida suya ni en la vida mía. El tabernáculo en medio de ellos era una señal visible de su bendición. Esta promesa proporciona también para nosotros una gran esperanza del futuro, promesa que será cumplida finalmente en la tierra eterna. Apocalipsis 21:3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sigamos adelante ahora con el versículo 12 de Levítico capítulo 26. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios promete tener comunión con aquellos que le obedecen. Eso es lo que nos dice a nosotros hoy en día. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo oyente, Dios quiere tener comunión con nosotros. El apóstol Pablo también lo expresa en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, cuando dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 26 de Levítico en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 26 para estar bien informado de lo que consideraremos en nuestra próxima visita.